Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Honda. No hay empresa automotriz de Europa o de Estados Unidos que no se vea desafiada o esté amenazada por sus contrapartes en China, incluso compañías de Japón. El desafío chino, sin embargo, no se limita al sector automotriz. China ya representa un desafío industrial para Estados Unidos, para Europa, para el mismo Japón. Economías que se han rezagado en invertir en industrias clave o en infraestructura. Y no son pocos los expertos que anticipan que China mantendrá su dominancia en la manufactura global por décadas. La incorporación de la automatización también es notoria en China. Según la Federación Internacional de Robótica, China encabeza la lista de países con mayor inventario de robots operativos. Y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial proyecta que para el año 2030 China concentrará el 45% de toda la producción industrial global. Hace unas horas el columnista del New York Times, Tom Friedman, escribió y recientemente viajó a China y escribió hace unas horas que, y lo citamos, la China que Donald Trump encontrará es un motor de exportación mucho más formidable. Dice, sus avanzados músculos manufactureros han crecido en tamaño, sofisticación y cantidad en los últimos 8 años, aun cuando el consumo de su población sigue siendo insignificante. Así que vamos a plantear el análisis en relación con ese desafío y para ello me acompaña el internacionalista Adolfo Laborde. Adolfo, qué gusto saludarte. Quizá en este contexto es más fácil entender por qué tantos países quieren imponer aranceles a China, aunque no se justifica. Pero lo que sí queda claro es que este no es el único sector, el automotriz. Sectores, maquinaria, equipo, bienes de capital, otras manufacturas, petroquímica básica, eléctricos, en general una serie de sectores que afectan no solamente la competencia internacional, sino mercados cautivos que ya estaban dominados por otros países. En este caso vemos una reacción conservadora, el tema del arancelario es uno de esos elementos de defensa, pero esto es parte de un proceso de desindustrialización de países como los Estados Unidos o la Unión Europea, que jugó a un proceso de fragmentación económica hace muchos años y que ahí yo creo que vino el problema de todo esto. Hay que decir entonces que la carrera la está ganando y la seguirá ganando China. Cuando tienes en Estados Unidos el CHIPS Act para todo el tema de semiconductores, el Inflation Reduction Act, o sea, tienes una serie de incentivos. Europa es otra historia. Bueno, hay que agregar otro elemento, tienen capacidad de financiamiento, tienen un dinero a través de muchos programas que tienen en las diferentes provincias, que no solamente los hace más competitivos, sino también a eso se les llama dumping en el comercio internacional, subsidios que ayudan a este motor. Tiene financiamiento del Estado, de los órganos municipales y eso además acompañado con sus programas de promoción de exportación como la Ruta de la Seda, pues los hace imparables. Ahora, estamos hablando de empresas privadas, empresas estatales, cuando estamos también dimensionando la magnitud de los subsidios que está en capacidad de entregar. Sí, por supuesto. Además hay que recordar que con esta política mercantilista o no mercantilista que vende mucho, compra poco, tiene un gran excedente capital que no solamente le permite financiar sus exportaciones, sino también generar infraestructura para ser más competitivo. ¿Qué hizo que China avanzara tan rápido? ¿Que el mundo se preocupó de cosas equivocadas o también incorporando el ingrediente de los subsidios? Por supuesto. Porque también China creó una agenda 2025. Exactamente. Es el crear esa agenda, como ahora Mario Draghi, el ahora expresidente del Banco Central Europeo, emitió un documento para decir esta es la agenda que nos toca y es industrializarnos, ponernos al corriente. ¿Qué es la diferencia? Bueno, además de lo que comentas, hubo un proceso de calidad, hubo un proceso de desplazar industrias que ya no le servían a China, investigación, una estrategia de implementar infraestructura en innovación, desarrollo y por supuesto en adaptar, en comprar muchas patentes que ya no funcionaban. Las empezó a comercializar y ellas empezaron a replicar esos modelos de integración sectorial que les fueron muy beneficiosos y desplazaron a la competencia internacional. Pero también está la innovación, la investigación, las universidades y por supuesto este plan
plan de largo plazo. Interesante también porque hablamos de estudiantes que están estudiando ingenierías, ¿no? De jóvenes que están estudiando ingenierías, etcétera. Ahora, ¿cómo se pone al corriente el mundo? ¿Indispensables para Occidente entonces los aranceles el próximo año? Bueno, esa es una reacción inmediata, pero no, debe de haber un proceso de industrialización. De hecho, lo que se conoce como la relocalización del nearshoring responde a esta idea de generar nuevas estructuras, nuevas capacidades para competir en los países o en los polos de desarrollo. Lo que estamos viendo en el caso de Asia y no solamente de China, de otros países, es que la inversión de Estados Unidos y de los países europeos está regresando a polos de desarrollo donde se sienten más cómodos y más protegidos. ¿Qué representa para Latinoamérica este proceso de desindustrialización cuando también tenemos gobiernos que tienen apretadísimas, digamos que los recursos públicos para otras prioridades, no necesariamente un masivo proceso de industrialización como el chino? Bueno, lo tenemos que plantear en la ruta de la política industrial, de los polos de desarrollo regional y por supuesto, en caso de que no se pueda desacoplarse o generar esta política, generar estrategias binacionales, multinacionales para atraer esa inversión, aprender y generar esa capacidad para poder enfrentar los retos de la industrialización en México. En ese contexto, entonces, ¿cómo entender la competencia que le representan o ya no le representan a China, ese bloque de Norteamérica que integran Canadá, México y Estados Unidos? No, sí le responde a un nivel de competencia. El mercado de los Estados Unidos es muy importante y no solamente eso, sino las inversiones de este país que se están localizando en México o en Estados Unidos o en México a través de firmas globales es parte de esa competitividad que sirve como un laboratorio. ¿Tú dirías o lo describirías como una guerra global de manufacturas, del sector de manufacturas? Me parece que sí, estamos en un enfrentamiento muy duro, muy fuerte, en donde la competencia al estilo de las cadenas tradicionales ya no existe. Esta idea de fragmentación de la producción de Michael Porter ya no la tenemos que reinventar la industria y eso tiene que ver mucho con los seguros, los fletes y por supuesto con los conflictos regionales. ¿Y este es un llamado quizá urgente para Latinoamérica? Por supuesto, Latinoamérica tiene que incorporarse con mayor valor agregado en sus productos, dejar de ser países monoexportadores o de manufacturas básicas. Que además es el sobrediagnóstico, ¿no? Este ha sido un diagnóstico que hemos hecho, que se han hecho, ustedes han hecho por tanto tiempo. Gracias por ayudarnos a entender cómo está el mundo en este momento, en particular con China en esa guerra de manufacturas. Con mucho gusto.